En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del libro de Josué, capítulos 11 y 12. Cuando Javín, rey de Azor, supo todo eso, mandó mensaje a Jobad, rey de Merom, al rey Simrón, al rey de Acsaf y a los reyes que viven en las montañas del norte, en la planicie de Kinnerot al sur, en la planicie y en las lomas de Dor al oeste. Los cananeos estaban al este y al oeste, los amoreos, los hititas, los fereceos y los jebuseos en la montaña, los jebeos al pie del Hermón, en el territorio de Mizpa. Salieron de campaña con todos sus ejércitos. Era un pueblo tan numeroso como la arena de la orilla del mar, con una multitud de caballos y carros. Todos esos reyes se reunieron y acamparon cerca de las aguas de Merom para atacar a Israel. Pero Yahvé dijo a Josué: no les temas, porque mañana a esta hora los entregaré heridos de muerte a Israel. Cortarás los jarretes de sus caballos y echarás al fuego sus carros. Josué y todos sus hombres de guerra los atacaron por sorpresa en las aguas de Merom. Se abalanzaron sobre ellos. Yahvé los puso en las manos de Israel, quien los aplastó y los persiguió hasta Sidón, la grande, y hasta las aguas de Mistefot y el valle de Mizpa al este. Los derrotaron de tal manera que no hubo un solo sobreviviente. Josué los trató como se lo había dicho Yahvé. Les cortó los jarretes a los caballos y echó al fuego los carros. En ese tiempo, Josué regresó y se apoderó de Azor, pues Azor era entonces la capital de todos esos reinos. Josué acuchilló a su rey. Condenaron al anatema y pasaron a filo de espada a todos los seres vivientes que ahí estaban. No se dejó a nadie con vida en Azor, a la que se incendió. Josué se adueñó de todas esas ciudades y de todos sus reyes. Lanzó sobre ellos el anatema y los pasó a cuchillo como Moisés, el servidor de Yahvé, lo había ordenado. Pero Israel que no quemó ninguna de las ciudades edificadas en las colinas, excepto Azor, a la que Josué incendió. Los israelitas se apoderaron de todo el botín, pero pasaron a cuchillo a toda la población hasta exterminarla completamente. No quedó nadie. Josué llevó a cabo todo lo que Yahvé había ordenado a Moisés, su servidor, y que Moisés había transmitido a Josué.
No se olvidó de nada de todo lo que Yahvé había ordenado a Moisés. De este modo se apoderó Josué de todo el país, de la montaña, de todo el Negev, de la región de Gosén, de la planicie, de la Arabá, de la montaña de Israel y de sus llanuras, desde el cerro pelado que se ve al lado de Seir hasta Baal, Gad, en el valle del Líbano, al pie del Hermón. Capturó a todos los reyes y les dio muerte. Durante largos días, Josué luchó contra todos esos reyes. Ninguna de esas ciudades hizo la paz con los israelitas. Yahvé les dio ánimo a todos para que hicieran la guerra a Israel, con el fin de que fueran consagrados en anatema y destruidos sin misericordia, como Yahvé se lo había ordenado a Moisés. En ese tiempo, Josué volvió para exterminar a los anakim de la montaña, de Hebrón, de Debir, de Anab, en una palabra, de toda la montaña de Judá y de toda la montaña de Israel. Los condenó al anatema junto con sus ciudades. No quedó un solo anakim en el territorio de los israelitas, excepto en Gaza, en Gad y en Azoto. Josué se apoderó de todo el país, tal como Yahvé se lo había dicho a Moisés, y lo distribuyó entre las tribus de Israel para que fuera su herencia. Entonces el país descansó de la guerra. Estos son los reyes a los que vencieron los israelitas al otro lado del Jordán. Al este, desde el torrente de Amón hasta el monte Hermón, con toda la Arabá al este, Israel se había apoderado de sus territorios. Sihón, rey de los amorreos, que vivía en Hesbón. Su reino comenzaba en Aroer, a orillas del Armón. Comprendía el fondo del valle, la mitad de Galaad, hasta el torrente de Yabok, que marca la frontera con los amonitas. La Arabá hasta el mar de Kinnerot al este, y el mar de Arabá al mar Salado al este, en dirección de Bet-Hasigemot, y al sur las primeras cuentas del Pisga. Og, rey de Basán, uno de los últimos Refaim, residía en Astarot y en Edrei. Su reino comenzaba en el monte Hermón, en Salca. Comprendía todo el Basán hasta la frontera con los Gesuritas y los Macatitas, y la mitad de Galaad hasta la frontera con Sihón, rey de Hesbón. Moisés, el servidor de Yahvé, y los israelitas los habían vencido, y Moisés había dado la posesión de ese territorio a la tribu de Rubén, a la de Gad y a la media tribu de Manasés. Esta es la lista de los reyes del país a los que Josué y los israelitas derrotaron a este lado del Jordán, al oeste, desde Baal Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Pelé, que se levantaba al lado de Seir. Josué distribuyó sus tierras y se las dio en herencia a las tribus de Israel, ya fuera en la montaña o en las tierras bajas, en la Orabá o en los lomajes regados, en el desierto o en el Negev, entre los hititas, los amoreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. Al rey de Jericó, al rey de Ahí, al lado de Betel.
al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis, al rey de Eglón, al rey de Geser, al rey de Debir, al rey de Geder, al rey de Jorma, al rey de Arad, al rey de Libna, al rey de Adulam, al rey de Maquedá, al rey de Betel, al rey de Tapúa, al rey de Jefer, al rey de Afec, al rey de Sarón, al rey de Merom, al rey de Jasor, al rey de Cimerón Merón, al rey de Tanac, al rey de Megido, al rey de Cades, al rey de Jatneam, al pie del Carmelo, al rey de Dor, en los lomajes de Dor, al rey de las naciones en Galilea, al rey de Tirsa, en total 31 reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 99. El Señor reina, tiemblan los pueblos, monta en querubines, la tierra se estremece. En Sión, el Señor es muy grande, exaltado por encima de todos los pueblos. Que celebren tu nombre grande y terrible. Él es santo. Rey poderoso, amante de la justicia, tú has establecido la rectitud, tú ejerces en Jacob el derecho y la sentencia justa. Ensalcen al Señor nuestro Dios, póstrense ante la tarima de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón eran sus sacerdotes. Samuel también invocaba su nombre. Invocaban al Señor y Él les respondía. De la columna de nube les hablaba. Guardaban sus órdenes, las leyes que les dio. Oh Señor, nuestro Dios, tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios tolerante, pero no les dejabas pasar nada. Ensalcen al Señor, nuestro Dios. Póstrense ante su santo monte. Santo es el Señor nuestro Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos, capítulo 12. Por aquel tiempo, el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto no agradaba a los judíos, mandó detener también a Pedro. Eran precisamente los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de detenerlo, lo hizo encerrar en la cárcel bajo la vigilancia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno, pues su intención era juzgarlo ante el pueblo después de la Pascua. Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer. Aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, atado con 2 cadenas, y otros guardias custodiaban la puerta de la cárcel. De repente, la celda se llenó de luz.
estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo enseguida: ponte el cinturón y las sandalias. Así lo hizo, y el ángel agregó: ponte el manto y sígueme. Pedro salió tras él. No se daba cuenta de que lo que estaba ocurriendo con el ángel era realidad, y todo le parecían visiones. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió sola. Salieron y se metieron por un callejón, y de repente lo dejó el ángel. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora no cabe duda, el Señor ha enviado a un ángel para rescatarme de las manos de Herodes y de todo lo que proyectaban los judíos contra mí. Pedro se orientó y fue a la casa de María, madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Llamó a la puerta y fue a atender una muchacha llamada Rodesa. Reconoció la voz de Pedro, y fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta, entró corriendo a contar que Pedro estaba a la puerta. Los demás le dijeron: estás loca. Como ella seguía insistiendo, ellos dijeron: será un ángel. Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era él, se quedaron sin palabras. Les hizo señas con la mano, pidiendo silencio, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Enseguida les dijo: comuniquen esto a Santiago y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer, no fue poco el alboroto entre los soldados. ¿Qué había pasado con Pedro? Herodes ordenó buscarlo, y como no lo encontraron, hizo procesar y ejecutar a los guardias. Después bajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Por aquel entonces, Herodes estaba muy irritado con los ciudadanos de Tiro y de Sidón. De común acuerdo, se presentaron ante él, y después de ganarse a Blasto, tesorero del rey, buscaron una solución pacífica, ya que su país dependía del de Herodes para su abastecimiento. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real, se sentó en la tribuna y les dirigió la palabra. Entonces el pueblo lo empezó a aclamar: esta es la voz de Dios, no de un hombre. Pero de repente lo hirió el ángel del Señor por no haber devuelto a Dios el honor, y empezó a llenarse de gusanos que lo comían hasta que murió. Mientras tanto, la palabra de Dios crecía y se difundía. Bernabé y Saulo habían terminado su misión y se volvían a Jerusalén. Traían con ellos a Juan, llamado también Marcos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.